Bien, vamos a seguir con el comentario a la obra de Spinoza del Tratado de la Reforma del Entendimiento y del camino por el que mejor se dirige al verdadero conocimiento de las cosas. Vamos a ver cuáles son las ideas más relevantes del método que expone aquí Spinoza. Veíamos que nos encontrábamos ante una obra breve y de las primeras que Spinoza escribe. Quiero rescatar algunas de las ideas principales del primer vídeo que tenéis en el canal. De la introducción, por así decirlo, a la obra para entender qué es lo que estamos haciendo. Nos encontramos ante un libro que es un método. Bueno, lo primero de todo, perdón, nos encontramos ante un libro que está inacabado y os decía que eso nos muestra muchas veces una fuerza especial en esos textos de diferentes autores que nos podemos encontrar inacabados porque vemos a un pensamiento todavía en proceso, en trabajo, ¿no? Un pensamiento que es problemático y eso muchas veces aturde, nos despista, nos parece más complejo, pero también nos enseña a cómo pensar nosotras mismas. Es importante, o me gusta muchas veces recordarlo, que de una clase de filosofía o de un comentario de una obra de filosofía es interesante salir con más preguntas que respuestas. Y estas obras inconclusas nos muestran muchas preguntas, ¿no? Tal vez Spinoza tenía demasiadas preguntas sin respuesta para acabar esta obra, que tuvo toda la vida abierta y así acabó y así se publicó en sus obras póstumas. Bueno, las primeras páginas veíamos que buscamos una distracción diferente o buscamos precisamente lo que busca Spinoza es alejarse de las distracciones de la mente que le alejan del control de su propio ánimo, de su propio estado de ánimo. Spinoza, en el segundo párrafo de este libro, introduce la palabra felicidad. Spinoza busca una felicidad suprema. Así que aunque nos encontremos ante un libro dedicado al método del conocimiento, dedicado a cómo encontrar la verdad, no olvidemos que tiene un fin, podríamos decir, ético en sentido amplio, que es cómo dirigir nuestra vida hacia la felicidad. Y además, sin olvidarnos que tiene un fin político también en el caso de Spinoza, pues nos dice que esto solamente tiene sentido si este conocimiento puede ser compartido con una comunidad. Esto es muy interesante en estas primeras páginas. Bueno, pues en estas páginas también nos introducía dos conceptos relevantes, que son el de verdadero bien y el bien supremo. El verdadero bien es aquel medio que nos ayude a encontrar esa felicidad que se identifica con la perfección de la naturaleza humana. Ese es el sumo bien. La felicidad, perfección de la naturaleza humana es el sumo bien que podemos alcanzar y aquellos medios que nos ayudan a alcanzarlo son verdaderos bienes. Por lo tanto, estamos ante una obra que en sí misma es un verdadero bien porque nos va a ayudar a encontrar esa felicidad que Spinoza coloca en el conocimiento de la naturaleza y en identificar cuál es el lugar adecuado del entendimiento en esa naturaleza. Por cierto, esto es muy curioso, a lo largo de las páginas aparece en varias ocasiones y en primer lugar en una línea que os leía ya en el otro vídeo que decía cuál sea aquella naturaleza humana lo mostraremos en su lugar, a saber, el conocimiento de la unión que la mente tiene con toda la naturaleza. Bien, esto podría parecer en un primer momento que estamos en un escalón, por así decirlo, que es que la mente se convierte en representación de la naturaleza, pero en varios momentos nos dice Spinoza que hay un segundo escalón, ¿no? Y es que en realidad la mente es parte de esa naturaleza, es decir, es conocimiento y es ser de la naturaleza. Y este conocimiento que implica en su propio ser al entendimiento es el que nos proporciona, por lo tanto, la felicidad. Por eso va a dirigir su investigación a encontrar el único fin
por el cual se dirigen todas las ciencias. Y si veis, aquí hay ya una idea que vamos a ver cómo surge en otros pensadores más adelante, una idea ilustrada o de un cierto tipo de ilustración, ¿no? Que es el hecho de que se piensa un cierto progreso de las ciencias que progresan hacia un único fin, que es el de la felicidad humana. En varios momentos, os invito a que os acerquéis directamente a la obra, se puede atisbar ese progreso que Spinoza conoce del entendimiento, que cuanto más conoce, mejor entiende la naturaleza, y el propio entendimiento que va creando las propias herramientas para ir conociendo cada vez mejor esa naturaleza. Y esto aparece en varios párrafos de diferentes momentos de la obra. Yo aquí solamente os perfilo las ideas generales. Bueno, pues os decía, esta obra entonces es un verdadero bien para encontrar ese supremo bien que es la felicidad. ¿Y por qué es un verdadero bien? Bueno, porque es un medio para intentar la reforma del entendimiento. Fijaos, esta alusión a la reforma del entendimiento nos dice varias cosas. Presenta a Spinoza como un reformador, presenta a Spinoza como abriendo una época a la hora de un cambio, ¿no? Abriendo una época en el sentido de un cambio en el modo de pensar. Él quiere cambiar la forma de pensar, es decir, esto a la vez lo que hace es una crítica al pasado o al presente, según lo está viviendo. Tenemos que buscar otra forma de pensar. Este libro es una reforma del entendimiento. Y para llevar a cabo esta reforma, pues Spinoza nos da varias pautas. Es decir, para conocer esa naturaleza que nos da la felicidad, hemos de reformar el entendimiento. Y la mejor forma para reformar el entendimiento es estudiar cuáles son sus propiedades. Curioso que, menos mal que aunque está inacabado el texto, al final las últimas páginas se dedican a las propiedades fundamentales del entendimiento, en unas líneas, en una enumeración muy clara. Y nos va a hablar del método, es decir, de cómo tenemos que usar el entendimiento para encontrar un determinado conocimiento posible. Bien, voy a continuar entonces desde donde lo había dejado. Os decía que yo usaba esta edición de Atilano Domínguez, que aparece enumerada en sus diferentes párrafos, ¿no? Agrupados como por pequeñas ideas. Si usáis esta edición, es en el párrafo 14 donde nos habíamos quedado, que es bastante al comienzo. Y nos habla de cuáles son los medios para llevar a cabo la reforma del entendimiento. Bien, decíamos que para... No, perdón. Esto en realidad, este párrafo 14 ya os lo había comentado, cierto, me acabo de dar cuenta porque os había hablado, en el párrafo 17 aparecen esas normas que mientras tanto van a seguir guiando nuestra forma de vida y que os decía que nos recordaban bastante a la moral provisional de Descartes. Spinoza introduce aquí 3 normas de vida mientras encontramos esas verdades absolutas, podríamos decir, esa forma de conocimiento adecuado. Y estas verdades se referían a esos fines erróneos de la vida que normalmente persigue el vulgo y que son las riquezas, el placer y los honores. Estos fines inadecuados son inadecuados porque hacen que nuestra vida no esté dirigida por nosotras mismas, sino por lo que hay fuera, ¿no? En estos fines lo que estamos pendientes es de lo que nos viene de fuera para ver cómo nuestro ánimo es dirigido, afectado por ello. Lo que tenemos que encontrar es, como os decía, en el ámbito, fijaos, de la práctica, que seamos autónomas, que seamos
nosotras las que pongamos los fines adecuados. Y por lo tanto, la guía va a estar en el entendimiento. Como veis, esto en la época de Spinoza es novedoso, lo vamos a ver en otros autores también, ¿no? En Kant se ve muy bien, por ejemplo. El fin de nuestra vida no puede venir dado desde fuera de nuestra vida, sino que es el ser humano el que ha de dictarse sus propias normas. Esto estoy hablando un poquito en lenguaje kantiano, ¿vale? Pero esto es lo que se denominará la autonomía. Y el entendimiento en esta obra, pues al final refleja esa forma de vida, es decir, lo que es una propuesta de cómo vivir nuestra vida sin atender a el que dirán los demás, ¿no? Esos honores, pues es una forma de conocimiento también. La regla de la verdad va a ser la que dictamine nuestro propio entendimiento. Así que el sistema es muy coherente, por eso se dice, una expresión máxima del racionalismo. Bueno, ahora sí, donde me había quedado es lo que aquí en esta obra aparece como el párrafo 18. Y es el párrafo, para los que manejéis otras ediciones, en el que nos dice que, bueno, para saber cuál es ese fin al que tiende nuestro entendimiento, es decir, para saber cuál es la forma adecuada de conocer la naturaleza, lo que nos tenemos que fijar es en los modos de percibir, leo, que he empleado hasta ahora para afirmar o negar algo con certeza. Es decir, lo que vamos a buscar es dónde encontramos la certeza, la seguridad en el conocimiento. Podríamos decir que esta es la estructura del libro, ¿no? El mapa que tenemos que encontrar. Vamos a buscar las diferentes pautas para encontrar la certeza en nuestro conocimiento. Lo que hace Spinoza es traer sobre el papel diferentes formas de conocimiento que él llama formas de percepción, en primer lugar, y luego vamos a ver cómo son ideas, diferentes formas de ideas, ¿vale? Es decir, tenemos diferentes modos de percibir reflejados en diferentes formas de ideas que nos dan certeza o que no nos las dan, ¿vale? Para terminar identificando cuáles son las que debemos rescatar para llegar a ese conocimiento adecuado de la naturaleza, que es además el propio para conocer nuestro propio entendimiento. Por lo que comprendéis ya, una de las pautas, uno de los ingredientes principales del método es inevitablemente el orden. Todo está interrelacionado, el conocimiento de la naturaleza es el conocimiento también de nuestro entendimiento, y en una red tan fina, ¿no? La cantidad ingente de realidades que nos encontramos va a participar de nuestro entendimiento, y lo que tenemos que hacer es conocer nuestro entendimiento de una forma adecuada, pues o seguimos un orden adecuado o nos perdemos. Y eso es lo que hace surgir el error. Así que el orden es uno de los ingredientes principales del método de Spinoza. Sí, hago un pequeño paréntesis, si tengo que destacar, por así decirlo, porque tal vez en algunos momentos las páginas o las ideas aparezcan un tanto desordenadas a lo largo de las páginas de esta obra. No olvidemos que es una obra inconclusa. Las ideas principales para mí serían que el método es un método que propone el orden, seguir un orden claro, lógico, en la investigación. Como os digo, es un sistema racionalista. Y en segundo lugar, mostrar que la característica principal del conocimiento, para que el conocimiento sea cierto, es, y aquí rescatamos a Descartes, que os decía que Spinoza conoce muy bien, lo lee y lo comenta, e incluso publica la primera obra que sale publicada en vida de Spinoza, dedicada a la filosofía de Descartes, pues que son las ideas claras y distintas. Es decir, aquello que nos da certeza es lo que se nos muestra como claro y distinto, con total independencia, total oposición a lo confuso. ¿Y qué es lo claro y distinto? En primer lugar, lo simple. Y si lo claro y distinto es lo compuesto, pues lo que tenemos que hacer es saber dividir lo compuesto en sus partes y saber cómo están unidas. De nuevo, reconocer el orden en lo compuesto para poder tener un conocimiento adecuado. Y como veis, esto es en parte un reflejo de la filosofía, esta última parte, de las propuestas también
cartesianas. Al que quiera profundizar un poco más, pues le invito a que lea también en esta edición los principios de filosofía de Descartes, pero sí que es verdad que requiere un conocimiento un poquito más profundo de la filosofía de Descartes, no solamente el discurso del método, sino también de las meditaciones metafísicas de Descartes. Bueno, pues os decía, empezamos reconociendo que hay diferentes modos de percibir y lo que tenemos que ver es en cuáles de los modos de percibir encontramos certeza. Según Spinoza, hay cuatro modos principales de percibir. El primero es percibir de oídas. El segundo, que evidentemente no nos va a dar la certeza, es un percibir de conocimientos arbitrarios. Y fijaos, recuperando un poco algo que os acabo de comentar, es un percibir que no deriva de un conocimiento probado por uno mismo, sino que es un percibir de lo que los otros nos dicen sin posibilidad de prueba propia. Es algo que no podemos probar su verdad por nuestra propia acción. El segundo tipo de percepciones las llama percepciones por experiencia vaga. Esto es muy curioso. ¿Qué es este tipo de percepción? Bueno, aparece, por cierto, muy bien explicado en las notas de Atilano Domínguez a esta edición. Es la experiencia que no es experimento. La experiencia vaga es la experiencia que no es experimento, es decir, es la experiencia cotidiana. ¿Vale? Es casual y nos dice que es normalmente como se nos presentan las cosas útiles. Claro, en nuestra vida normalmente vivimos, aunque con una experiencia desordenada, pero rodeadas de cosas útiles, ¿no? Aquello que nos es útil para la vida es lo primero que vamos experimentando, lo que más cercano tenemos. Luego nos dice, hay un modo de percepción en el que ya hay una cierta construcción del entendimiento, que es una deducción. Lo que pasa es que es una deducción errónea, que normalmente va de los efectos a las causas. Y el último nos habla de una percepción, dice la percepción en que una cosa es percibida por su sola esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Y evidentemente, si queremos saber cuál es el tipo de conocimiento adecuado, pues el tipo de conocimiento adecuado es el que se nos presente con este tipo de percepción, con una percepción que nos permita ver la esencia de la cosa. Bueno, como os decía, lo importante es además el reconocimiento de la certeza y solamente en esta última forma de percepción encontramos la certeza del conocimiento. Spinoza nos da algunos ejemplos acerca de qué es esta última forma de percepción y nos cita ejemplos de la matemática. Y como definición, ¿no?, de este tipo de percepción nos dice, una cosa es percibida por su sola esencia cuando por el hecho de que he conocido algo, sé qué es conocer algo. Fijaos, aquí vemos ya la importancia que Spinoza le da a la reflexión, ¿no?, y cómo va a ser el propio entendimiento el que va a encontrar las reglas para el método del conocimiento de la verdad. Es decir, es una especie de conciencia. Soy consciente de que en la evidencia matemática se da un tipo de certeza especial, ¿no? Y ese tipo de certeza especial que, y me atrevo a decirlo porque aparece en el texto, que sentimos es lo que se reclama del conocimiento que ha de presentarse como verdadero conocimiento de la naturaleza. Bien, un poco más adelante, Spinoza nos da una especie de mapa para leer el texto. Sería muy útil que estuviera al principio, pero no importa, para eso tenemos que hacer nosotros el ejercicio de leerlo, pero es muy claro, ¿no? Dice, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, determinar cuál es el fin que perseguimos. Eso ya sabemos cuál es, alcanzar la felicidad, la perfección de la naturaleza humana, etc. En segundo lugar, saber cuál es la mejor percepción, ¿vale?
Ya hemos hablado de las percepciones y sabemos que la mejor percepción es la percepción de la esencia. En tercer lugar, nos dice, tenemos que hablar del camino, ¿no? Tenemos que saber cuál es la forma de todas esas cosas que desconocemos, llevarlas hasta esa forma de certeza. Y para llevar a cabo este camino, este método, no os olvidéis que método es camino, tenemos que, en primer lugar, distinguir las ideas verdaderas de las que no lo somos, de las que no lo son, pensar una serie de reglas y seguir un orden determinado. Y reconocer, en último lugar, que el método perfecto es aquel que me lleva, en parte, a conocer, a poseer la idea del ser perfectísimo. Bueno, tenemos, por lo tanto, estamos en el método, sabemos cuáles son los tipos de percepciones que hay, que en unas en particular está la certeza impresa, pues tenemos que saber cómo llegamos a esa certeza, tener un cierto método, unas ciertas pautas para llegar a ello. Para ello, lo primero que nos dice Spinoza es que tenemos que distinguir la idea verdadera de todas las demás. Bien, ¿qué tipos de ideas nos presentan? Perdón, antes de pasar a los tipos de ideas, Spinoza, cuando presenta las ideas, cuando empieza a hablar de las ideas, hace una distinción muy interesante para entender, ¿no? Qué son las ideas. Bien, os lo resumo y también deciros que este resumen se basa en una nota de esta edición del profesor Atilano Domínguez y nos dice que una idea, cuando tenemos una idea de algo, tenemos una idea de un objeto, ¿no? Bien, la idea es algo diferente del objeto. Yo puedo tener el objeto círculo, ¿vale? Y puedo tener la idea de círculo. Y Spinoza nos dice claramente, bien, el círculo tiene un centro y tiene un perímetro, pero la idea no tiene ni un centro ni un perímetro. Eso es algo que está en el objeto, que está, ¿no?, en la idea. Bien, pues dentro de una idea distinguimos dos aspectos, la esencia formal y la esencia objetiva. Paréntesis aquí de mi creación. Muchas veces en la filosofía el problema que tenemos son los términos. Nos encontramos con términos que no entendemos. Bien, lo primero, definir los términos, que no nos choquemos con los términos y nos hagan dejar de leer, ¿no? Y a veces lo difícil es saber en qué sentido un autor está utilizando un término. Y a veces las discusiones filosóficas no son discusiones de contenido de los términos, sino de los propios términos que no han sido correctamente entendidos. Así que lo primero que tenemos que entender son los términos. Y por decirlo de una forma tal vez un poco simplista, para no atosigarnos con los términos, podríamos haber elegido nombres más sencillos. Cambiemos los nombres si queremos, pero bueno, en filosofía se han elegido estos términos que a veces nos resultan dificultosos. Esencia formal y esencia objetiva. ¿Qué son estas cosas? La esencia formal de una idea es sencillamente cuando consideramos a la idea como una realidad mental. Esa es la esencia formal de la idea, ¿no? Su forma de realidad mental. ¿Y qué es la esencia objetiva de la idea? Bueno, pues hablamos de la esencia objetiva de la idea en relación a su objeto de referencia, ¿de acuerdo? Bien, esta distinción la establece Spinoza, o más bien, mejor que la establece, perdón, la utiliza Spinoza en esta obra para decirnos algo muy interesante, que es que la certeza no es nada más que la misma esencia objetiva, es decir, y esto me parece muy interesante, ¿no? Es definición importante de Spinoza, que la certeza es el modo como sentimos la esencia formal, el modo como sentimos la esencia formal de la idea, es decir, el modo en que sentimos la realidad mental de la idea. Por eso os decía antes que cuando estamos ante una realidad matemática sentimos un tipo de certeza que exigimos a otros tipos de conocimiento, ¿de acuerdo? Así que
fijaos que estamos ante un pensamiento racionalista. Y esto, anotación mía, para que veamos la dificultad incluso del racionalismo de deshacerse de todo sentimiento. Al final estamos hablando de cómo de buscar la certeza, definimos la certeza por lo que sentimos, ¿no? Es la forma en que sentimos la realidad formal de una idea. Bien, pues dicho esto, Spinoza habla de varios tipos de ideas. Ideas verdaderas, ideas ficticias, ideas falsas, ideas dudosas. ¿Qué es una idea verdadera? Acerca de la idea verdadera, sí que me gustaría daros alguna pequeña anotación aquí acerca de la idea verdadera. Dices más bien entender qué sea la idea verdadera. Estoy en el párrafo 37 de esta edición, distinguiéndola de las demás percepciones e investigando su naturaleza para que conozcamos a partir de ahí nuestro poder de entender y dominemos nuestra mente, de forma que entienda todas las cosas que hay que entender conforme a dicha norma. Conocer la idea verdadera es conocer la norma, ¿de acuerdo? Ofreciendo como ayuda ciertas reglas y logrando además que la mente no se fatigue con cosas inútiles. Lo importante aquí es considerar que la idea es la que nos da la norma. Esto es propio del racionalismo, es decir, el criterio de verdad nos lo da el propio entendimiento. No hay nada externo al entendimiento que nos dé el criterio de verdad, sino el propio entendimiento, y la idea del entendimiento nos da el criterio de verdad de esa idea que estamos buscando. Un buen método será aquel que muestra cómo hay que dirigir la mente conforme a la norma de la idea verdadera dada, nos dice. Bien, hay algunas páginas muy interesantes en que habla de esa vinculación, de esa relación entre toda la naturaleza, ¿no? Entre nuestro entendimiento, toda la naturaleza y además la naturaleza con mayúscula, también hasta llegar a Dios. Voy a pasar a mostrar algunas de, a ver, no me quiero perder, ya has hablado del plan, bien, vamos a ver algunos tipos de esas, sí, los tipos de ideas que hay. Bueno, dicho que la idea verdadera es la norma que tenemos que buscar, Spinoza empieza a hablarnos de los tipos de ideas, ¿no?, que tenemos. Y la primera en la que se detiene es la idea ficticia. ¿Y qué es una idea ficticia? Bueno, tal vez sea un poco complejo, os invito a que vayáis a la obra para ver si podéis solucionar esa complejidad, el distinguir la idea ficticia de la idea falsa. Yo tengo dudas al respecto, o sea, tampoco os voy a engañar, como os decía, lo importante a veces es salir con más dudas que certezas. La diferencia entre idea ficticia e idea falsa queda establecida, por así decirlo, explicada por Spinoza. Nos dice acerca de la idea falsa que implica el asentimiento, es decir, para que no nos perdamos, perdón por el corte, he dicho que íbamos a hablar de las ideas ficticias y vamos a hacerlo, ¿no? Son las primeras que aparecen en la obra, pero lo primero, y os comento que esto tiene cierta complejidad porque es complejo distinguirlas de las ideas falsas que aparecen a continuación. Para definir las ideas ficticias me parece necesario hacer referencia a este texto que aparece cuando Spinoza habla de las ideas falsas, ¿no? Dice acerca de las ideas falsas que implican asentimiento, es decir, que al presentarse a la mente las representaciones no se le presentan las causas por las que ella puede colegir que no provienen de las cosas externas, como cuando finge, ¿de acuerdo? Es decir, que en la ficción sí se le representan las causas de esos objetos que está ficcionando, podríamos decir. Bien, y acerca de la ficción, ¿qué complejidad hay? Bueno, acerca de la ficción, yo entiendo que cuando se habla de la ficción, Descartes, en parte de lo que está hablando es de
tal vez cierto engaño, ¿no?, que podamos crear en nuestra mente, en nuestra relación con las ideas de los otros. ¿Por qué pienso esto? Bueno, pues porque él pone un ejemplo acerca de el terraplanismo, ¿no? Entonces dice, bueno, si fingimos que la Tierra es plana, aunque sepamos que la Tierra es redonda, pues de lo que nos estamos nutriendo es del error en el que pueden estar otros y que nosotros ya hemos superado, ¿no? Entonces nos habla de una ficción que tiene un cierto grado de engaño. Bueno, el tipo de las ideas ficticias nos dice, podemos fingir, podemos... me he inventado antes el verbo, creo que no existe, ficcionar. Pero también porque me parece que denotan cosas diferentes. Que hay varios tipos. Hay un tipo de ficción que se refiere a lo que existe y otro tipo de ficción que se refiere a las esencias. Voy a simplificar mucho estas páginas. Lo que nos está diciendo Descartes es que o bien podemos decir que una cosa existe, y nos dice que esto solamente podemos decirlo de las cosas posibles. Es decir, no podemos hablar de la existencia de Dios como una ficción, y aquí se distancia de Descartes. Es decir, para Spinoza, el supuesto de Descartes de que podemos dudar de la existencia de Dios no es posible. Dice, eso solamente se puede hacer para el que no ha entendido la esencia de Dios. Por eso, dice, no podemos fingir acerca de la existencia de cosas necesarias, como es el caso de Dios, o de cosas imposibles. Solamente podemos hacer una ficción de cosas que son posibles, como por ejemplo, él señala el tema de la Tierra, ¿no? Que la Tierra sea redonda, dice él. Yo finjo, dice, mientras no veo ninguna imposibilidad o necesidad, ya que de haberla descubierto no habría podido fingir absolutamente nada, sino que debería limitarme a decir que he efectuado una acción. Solamente de lo posible es posible la ficción. Por cierto, lo posible es aquello que tiene una causa externa a sí mismo. Es decir, lo está diferenciando de Dios, que es lo necesario, que no tiene una causa externa a sí mismo. Bueno, acerca de las esencias, os decía, podemos fingir o bien acerca de la existencia de las cosas o bien acerca de su esencia. Acerca de la esencia, dice, sería algo así como inventarnos seres, ¿no? O inventarnos naturalezas que no hay. Dice, cuanto menos entiende la mente y más cosas percibe, mayor poder tiene de fingir, y cuanto más entiende, más disminuye ese poder. En esta definición, sin embargo, parece que se mezcla el que el fingir sea un engaño o que realmente nos engañemos con algo que asumamos como verdadero. Y habla pues de eso, de seres, por ejemplo, imaginarios en la naturaleza, ¿no? Bueno, dice que acerca de las personas que consideran la ficción, perdón, reformulo, esta ficción lo que supone es, fijaos que se rompe el orden de la naturaleza, y entonces la forma de evitarla es muy sencilla. La forma de evitar este tipo de ficción es reconocer el orden adecuado de la naturaleza. En el momento en el que ese orden se rompe, sabemos que nos encontramos ante una ficción. Sería una forma de reconocer una idea que no funciona de forma adecuada. Y en último lugar, cuando trata de estas ideas ficticias, aquí es donde introduce el tema de la claridad y la distinción. Las ideas ficticias, nos dice, son siempre confusas, nunca pueden ser claras y distintas. Lo que se presenta de una forma simple es siempre claro y distinto, y eso es lo que tenemos que buscar. Y cuando estamos ante naturalezas complejas, lo que tenemos que hacer es dividirlas y conocer las partes simples y establecer el orden adecuado. Bueno,
detenido un poco más en las ideas ficticias. ¿Por qué? Porque las ideas falsas, aparte de esa diferencia que os comentaba hace un momento, que incluyen asentimiento, porque conocemos, porque en este caso no conocemos las causas, pues nos dice funciona igual que las ideas ficticias, es decir, hay los mismos tipos que las ideas ficticias. Y se puede solucionar de la misma forma que las ideas ficticias, es decir, apelando a la simplicidad, a la claridad y distinción de la idea simple y evitando la confusión. Nos dice la falsedad solo consiste en que se afirma de una cosa algo que no está contenido en el concepto que de ella hemos formado, es decir, es incluir un predicado que no es adecuado para esa cosa que intentamos conocer. Y fijaos, al final de la presentación de las ideas falsas dice, para evitarlas, pues lo que tenemos que hacer es, según dijimos al principio, evitar las percepciones que conocíamos de oídas o por experiencia vaga, que son las confusas, y solo quedarnos con esas percepciones de las esencias. Bueno, hay otro tipo de idea, que es la idea dudosa, y nos dice que la idea dudosa aparece sobre todo de la relación entre dos ideas. Nunca se puede dar una idea dudosa si es una idea única, ¿no? Porque eso sería una percepción, por así decirlo, aislada, pero en realidad lo que tenemos son percepciones de objetos. Entonces, la idea dudosa es por así decirlo, es como establecer una duda acerca de la relación que se establece entre dos ideas. Y aquí es donde aparece, ¿no?, ese final que nos dice, bueno, en realidad si hemos seguido un orden, si sabemos cuál es la concatenación correcta de las cosas, que es además la concatenación de nuestro entendimiento, pues entonces no hay idea dudosa posible. Bien, hay algunas páginas dedicadas a la memoria y la imaginación, os invito a que las leáis, pero yendo hacia el final de la obra, y si vamos al esquema que os decía que aparece en las páginas de Spinoza, nos decía lo primero que tenemos que hacer es distinguir la idea verdadera del resto de ideas, que ya lo ha hecho, ¿no? Ha hablado de idea verdadera, idea ficticia, idea falsa, idea dudosa. Y nos dice, tenemos que conocer las reglas para que lo desconocido sea así percibido. Por así decirlo, aquí es donde aparece pues, la inconclusión de estas páginas. Tendríamos que encontrar una definición adecuada a aquello que estamos conociendo, ¿no? Y la última parte de estas páginas están dedicadas a la definición, a qué es una definición adecuada y cuáles son sus características. Por ejemplo, dice la vía correcta de la investigación consiste, pues, en formar los pensamientos a partir de una definición dada y, sigue diciendo, deducir a partir de las diferentes definiciones, pues, cuáles son las otras realidades. Da dos pautas. Fijaos, es en este momento, ¿no?, al final de la obra, donde habla de algo que hemos visto ya incluso en el vídeo anterior, el primer vídeo acerca de Spinoza. Dice, lo voy a leer, y si pasamos por alto las esencias, trastocaremos necesariamente la concatenación del entendimiento, la cual debe reproducir la concatenación de la naturaleza y nos alejaremos totalmente de nuestra meta. Es decir, ambas cosas, esa concatenación del entendimiento de la naturaleza, van de la mano. Bueno, estábamos en el momento de la definición, ¿no? Saber cómo funciona el entendimiento es saber dar la definición adecuada, es decir, encontramos la certeza, ese pensamiento cierto, ese pensamiento que decíamos que es matemático, en parte, es un pensamiento que conoce las definiciones. ¿Cuáles son las condiciones de las definiciones? Pues nos da dos. De las cosas creadas, la definición deberá, como hemos dicho, comprender su causa próxima. Por ejemplo, el círculo, conforme a esta regla, debería ser definido diciendo que es la figura que es descrita por una línea cualquiera, uno de cuyos extremos es fijo y el otro móvil. Pues esta definición incluye claramente la causa próxima. El concepto de definición de la cosa debe ser tal que, considerada en sí sola y no unida a otras, se puedan concluir de ella todas sus propiedades. De una definición concluimos todas las propiedades esenciales, añadiría yo, de esa cosa definida.
pero también hay una definición de la cosa increada. Y claro, aquí es donde, por así decirlo, necesitamos que nos dé Spinoza la definición de la cosa increada, pero bueno, al menos nos da cuáles son sus condiciones, que excluya toda causa, que una vez dada la definición de esa cosa no quepa siquiera preguntarse si existe, porque es lo necesario, que respecto a la mente no posea sustantivos que puedan ser adjetivados, es decir, que no sea explicada por nada abstracto, y por último se requiere que de su definición se concluyan todas sus propiedades. Bueno, pues en las últimas páginas, ya para concluir, las últimas líneas de esta obra hablan acerca de cuáles son las propiedades del entendimiento. ¿Os acordáis al principio? Teníamos que restaurar el entendimiento. Para restaurar el entendimiento tenemos que saber qué es el entendimiento, cómo funciona, cuáles son sus propiedades. Bueno, pues y además porque esto nos llevaría al conocimiento adecuado de la naturaleza, que es el conocimiento del propio entendimiento, ¿no? Que nos lleva a la felicidad. ¿Qué es el entendimiento? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus propiedades? Nos dice, solamente os voy a leer algunas, 2 o 3, porque ahí exactamente indica 8. La primera, que implica la certeza, sabe lo que las cosas son formalmente tal como están objetivamente contenidas en él. Leo la sexta, que las ideas que formamos, os la leo porque es de una fuerza tremenda esta propiedad, que las ideas que formamos clara y distintamente de tal modo parecen derivarse de la sola necesidad de nuestra naturaleza. Esto es el racionalismo, que parecen depender exclusivamente de nuestro poder y al revés las confusas, ya que muchas veces se forman contra nuestra voluntad. Si os acordáis, os he dicho que Spinoza dedica unas páginas a la imaginación. Bueno, pues en la imaginación es la causa de ciertas ideas confusas. Octava propiedad, que las ideas son tanto más perfectas cuanto más perfección expresan de un objeto. Por eso teníamos que conseguir la idea del ser perfectísimo, que nos llevaría al conocimiento adecuado, que es lo que estamos persiguiendo. Bueno, me he dejado muchas cosas que aparecen en esta obra del Tratado de Reforma del Entendimiento, pero bueno, es una simplemente propuesta de lectura y una invitación a que os dirijáis directamente a esta obra.